América. Es adicionalmente criador de ganado Gusera y también con mucha experiencia en la comercialización de bovinos, toda vez que ha participado como miembro fundador del Comité de Cebuinos Lecheros y Cruces de esta actividad, y también ha sido martillo en subastas ganaderas. Actualmente participa en varias juntas directivas de entidades del sector. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, y como tenía la oportunidad de comentarte en su momento, generalmente luego de la presentación hay algunas preguntas y algunos comentarios de los participantes, y tenemos un diálogo que nos permite sacar conclusiones al final de la jornada. Bienvenido, muchas gracias, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Jairo, por la invitación y de verdad a todos ustedes que se han interesado por este bonito sector. Yo creo que el tema de la ganadería, como lo vengo repitiendo ya hace varios años, está en nuestro ADN. Hoy a Montería ha llegado una cantidad de dinero, de inversión por medio de la ganadería. Y hoy esa inversión de pronto no es solamente en ganado ni en fincas, sino en hotelería, negocios, en diferentes negocios, pero vinieron fue buscando las tierras, buscando la productividad, buscando la ganadería. Y yo creo que hoy es el vehículo, como le llamo yo, el vehículo más asertivo para que esos inversionistas vengan a hacer empresas acá a Córdoba y a Montería, ¿no? Pues saliéndonos del tema de la minería. Entonces, yo creo que hoy es un renglón medianamente estable. Cuando hablo medianamente estable es que lo quisiéramos más estable, pero es un renglón mucho más estable que la agricultura. Por eso hoy la ganadería le está quitando un poco de tierra al tema, al tema agrícola. No es porque la vocación de sus tierras sea de ganadería, no, es porque no hay una sostenibilidad en las políticas estatales de sostener esa productividad de la tierra en el sector del sector agrícola. Entonces, yo creo que la ganadería poco a poco ha ido cogiendo esas tierras que son muy aptas para agricultura y han ido cogiendo esas tierras la ganadería y hoy hay explotaciones muy eficientes tanto para leche como para carne. Entonces, les he preparado hoy como unas diferentes diapositivas. Voy a entrar un poquito en la historia, voy un poquito aquí a compartir la pantalla. Eh, Muy poco utilizo Zoom, utilizo más Meet. Ahí está bien, ahí están viendo. Sí, estamos bien. Sí, Ok. señor. Voy a, voy a hacerlo modo presentación, ¿sí? Para que se vea mucho más. Así. ¿Se ve mejor? Perfecto. Ok, listo. Entonces, como les decía, voy a hablar un poquito más de todo el sector, de su historia del sector ganadero y voy a ahondar mucho más en mi fuerte, que es el tema de la comercialización de ganado, el impacto que ha tenido para la eficiencia de pronto del sector. De todas formas, en las preguntas me harán las que ustedes quieran. Creo poder y trataré de resolverla lo que mejor pueda. Eh, Vámonos inicialmente en el tema de la introducción de los bovinos en Colombia. Pero un momentico y hago cómo, cómo ocultar eso aquí. Ya, ahora sí. Ok. Eh, Colonizar la ganadería muy fuerte
por las tierras, que eran unas tierras planas en su clima, eran muy aptos para la proliferación de la ganadería como tal, ¿correcto? La pirámide de la actividad económica de la Gran Colombia siempre ha sido la primera la minería, que hoy yo creo que en nuestra zona también está en la parte de arriba, las actividades agrícolas y la ganadería. La ganadería estaban de último, correcto. Eran en la base de la pirámide, en la parte de abajo, en esa época. Comenzamos hacia 1850, desde Bolívar, el Gran Bolívar, comenzaron al norte de Antioquia a comercializarse los ganados, a llevar los ganados a pie. Después de 30 años comenzó el transporte de ganado hacia Antioquia a pie, que pasaba por Nechí, Zaragoza, Remedios, Yolombó, Copacabana, y llegaba a Medellín como tal. En la primera feria ganadera institucionalizada en Medellín fue, pues en Antioquia, fue en Itagüí, que funcionó entre 1874 y 1908. Después pasamos, en 1905 se creó la Feria de Orocue, y así se desplazó la anterior que había. En 1920 entró la operación del nuevo edificio de ferias de la ciudad de Medellín con capacidad de 1.200 cabezas. Y finalmente, la que hay hoy, donde funciona actualmente, se hizo en 1958, y ahí se generaron unos 3.100 empleos directos y 4.000 indirectos, y más o menos con una capacidad de 7.000, 8.000 reses actualmente. Ya hoy no llega a esas cantidades de animales, están alrededor de 3.000, 3.500 animales, va hacia abajo por todos los sistemas de comercialización que hay en las provincias, ¿no? El ganado utilizó para replegarse en todo Colombia y llegar hasta los llanos orientales, utilizó esta forma de transitar por el río Magdalena. Llegó a Caldas, Cundinamarca, Santander, Huila, Tolima, Antioquia, mucho más, el tema de Ocaña también. Y cuando llegó a Tolima y Huila, ahí bajó hacia los llanos orientales. Por ahí fue colonizado el tema de la ganadería en Colombia por el río. Fue fundamental estos transportes. El tema de la comercialización se hacía en ferias de ganado, como les dije anteriormente, y se hacía de finca a finca. También se hacían esta comercialización de ganado. Era un negocio de tú a tú, donde no había, un negocio transparente, sino lo normalmente de las ferias de ganados hay como una mafia ahí adentro, y se ponen de acuerdo 3 o 4 personas, 5 personas, para que te ofrecen una plata a una persona, otro amigo que ya sabe a qué precio te ofrecieron, te ofrece otra más bajo, en fin, cuando venga la quinta persona, te ofrece muy por debajo de lo que te ofreció el primero. Eso así se trabaja en la feria y las pocas ferias que todavía existen, ¿no? Tema del el surgimiento de los mataderos municipales. El antiguo matadero de Bogotá fue construido en 1926 y 1929. Así comenzó, o sea, un tema muy precario en el suelo, como lo están viendo. Y el nacimiento de los frigoríficos, que yo creo que fue uno de las grandes apuestas del tema cárnico en Colombia. Nacimiento de la central ganadera, el frigorífico Guadalupe en Bogotá y Frigosinú en Córdoba, o en Montería, ¿correcto? El central ganadera fue en 1956, de las empresas varias, y central ganadera como tal, ya que asumió estas empresas varias de Medellín, fue en 1998 ya como Central Ganadera S.A. Guadalupe fue en 1964 y se inauguró en 1966, y en Montería, Frigosinú, 1978. Estos son los frigoríficos más antiguos de Colombia, y hoy los tres están vigentes. Después vienen Fedegan con la revolución del tema del canal de frío, que es muy importante. Les digo muy importante y les quiero explicar un poco, porque no es solo la calidad de la carne, la calidad del animal, sino una buena cadena de frío
llega a la mesa un buen lomo, una buena punta de anca, llega esa jugosidad, llega ese marmoleo. Un responsable muy importante, y yo creería que en un 50% es importante el canal de frío. Entonces, cuando hablamos de frigorífico, vamos a tener unas cadenas de frío óptimas para llegar al plato de la mesa, llegar un buen corte jugoso y con buen marmoreo. Por eso hace 20 años, 30 años o 10 años, no nos vamos tan lejos, íbamos a Argentina y quedamos demasiado descrestados con un corte, con una carne. Hoy vamos a Argentina. Ayer. Aló. Hoy vamos a Argentina y nos comemos en un muy buen restaurante en Argentina, un buen buffet, y la diferencia con nuestra carne colombiana no es la mayor. Yo creería que hoy en un buen corte en Colombia tiene más gusto, tiene más sabor que la misma carne hoy de Argentina. Yo creo que una carne colombiana bien procesada estamos al nivel de Argentina, me atrevo a decirlo. El año pasado estuve y lo pude constatar. Me gusta mucho Argentina, he ido muchas veces y he ido como nosotros nos hemos acercado a esa calidad. Entonces ahí están los nacimientos de los nuevos frigoríficos en diferentes partes de Colombia y le comienza a dar un dinamismo diferencial al negocio ganadero o la producción de carne. Otros frigoríficos que también salieron, que también están, que es Camagüey, Frigometro, la planta de beneficio de Río Frío, Vijaguay y Red Cárnica, que hoy son Athena Food, que fueron comprados por esta multinacional. Hoy estamos hablando que hay 40 frigoríficos certificados operando, que hay 299 plantas de faenamiento abiertas y hay 131 plantas de faenamiento cerradas. Más que todo, estas plantas son las que estaban en los pueblos, ¿no? En los pueblos administradas por el Estado, y sabemos que el Estado no es el mejor administrador de empresas. Entonces, por eso hoy están cerradas como tal. En los 90 en los años 90 nace la revolución de la comercialización de ganado. ¿Se te fue el sonido? Sí. El Tosca. Ahí pues Eduardo, decía te perdimos en el sonido en los últimos 15 segundos, 20 segundos. Otra vez lo perdimos. aló, Sí. Ahora sí te escuchamos. ¿se fue? ¿Puede volver Sí, a donde estaba antes? Porque sí. Ya miro. unos 30 segundos. Ok, qué pena. Le digo que el internet, bueno, ahí ya Ahí, están viendo. Sí, perfecto. sí. Ahí. Comienza ahí. Comienza ¿Esa ahí. la vieron? ¿Esa la están viendo? Sí, Cuando esa- estabas Ya, empezando a ya, hablar de ya. eso, se perdió el sonido. Ok, listo. Bueno, en los años 90, ahí fue la década, pienso yo, que se potencializó la comercialización de ganado. Por un lado, en el ganado cebado, el posicionamiento de los frigoríficos inicia en los 90 y el inicio de las subastas. ¿Por qué el inicio de la subasta en el año 94? ¿Por qué digo yo que fue la revolución de la comercialización de ganado? Porque había una unidad de patrón de negociación. Hoy en la feria ganadera, donde todavía existe la feria ganadera, y también donde antes en las provincias se comercializaban los ganados, como ejemplo decía Jorge el Tosca, que trajo ese ejemplo de Montería. Era un restaurante donde estaban todos los comisionistas, llegaba la gente a vender los ganados y venía la gente a comprar los ganados y ese comisionista se encargaba de hacer la transacción como tal. Pero había una gran deficiencia en esa comercialización porque era el ojo, era el bulto, o sea, no había un patrón de negociación y era ese animales de año y medio, ese animales de 2 años, y venía
como le llamaba yo, esa tortura mental de convencer ese comisionista a irse para un lado o por el otro ágilmente para viabilizar el negocio para que él ganara su comisión, ¿no? Que era el papel de él. Pero en algunos casos, el comprador que venía, que no era muy veterano en tema de compras de ganado, salía un poco fregado en la negociación y se hacían negocios muy injustos. Hoy con un patrón de negociación, ya tú sabes, en los reportes de kilo, un ganado de 300 kilos, un ganado de 200 kilos, ¿a cómo vale el kilo? Es ir a una finca, me gustó el tipo de ganado, vamos a pesarlo, vamos a cuadrar el precio por kilo y listo. Entonces, hoy este tema de la subasta le ha dado un realce a la comercialización de ganado nacional impresionante. Espérate que ahora no me está pasando. Mierda, ¿qué pasó aquí? Ya un momentico me salgo y vuelvo porque no me está dejando compartir. Ya otra vez. ¿Y por qué no me deja? ¿Qué está pasando? No, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Las subastas, un sistema de comercialización de ganado que a través de subastas ganaderas en Colombia llega procedente de Costa Rica para los años 94-95. Eh, eh, Carlos Echavarría Vallés, que fue un español que vino en el vientre, hablo de español porque venía en el vientre de España con sus padres a Medellín. Él nació en Medellín, hoy está vivo, hoy es miembro de la Junta Directiva de Subastar Honorífico. Él tenía subastas en Costa Rica y cuando el problema de los 90 de la inseguridad, el Fadegan con Ganacor hicieron una alianza y él se los llevó hacia Costa Rica a mirar en los sistemas de comercialización de Costa Rica. Al venir acá a Montería, en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Buñoz, comienza esa alianza entre Ganacor y Fadegan a realizar subastas. Ahí vieron que era un negocio, comenzaron a entrar pues, un flujo de ganado importante, el sistema pegó, el sistema gustó y se comenzaron a abrir las empresas privadas. Hoy, después, más adelante, Fadegan desapareció y Ganacor quedó como socio de Subastar S.A., que hoy es socio. Nace la unidad de patrón de comercialización, como les dije, problemas de seguridad de la época, secuestros, extorsiones. Yo creo que potencializó esta herramienta de comercialización y se buscaba que hubiera una mayor oferta y mejorar tiempos en costos en el momento de comercializar de ganado, porque uno para comprar 200, 300, 400 animales tenía que caminar semanas y semanas buscando en corrales este tipo de ganado. En cambio, en una subasta había mucha oferta. Hoy hay 38 empresas constituidas de subastas y hay 57 coliseos a nivel nacional. Se dice que por medio de las subastas se comercializa el 40% del ganado flaco en Colombia, ¿correcto? Estuve sacando hoy estuve sacando el porcentaje y Subastar S.A. está comercializando el 9.5% de la comercialización de ganado flaco a nivel nacional, incluido subasta y no subastas, ¿correcto? El impacto de la ganadería en la economía. Sector agropecuario contribuye en el 6.4% del PIB nacional. Esto es para entrarlo en contexto un poco del tema de ganadería. La ganadería contribuye con el 1.4% del PIB nacional. La ganadería con el 24.8% del PIB agropecuario. La ganadería con el 48.7% del PIB pecuario. La ganadería colombiana equivale al 2.1 veces el sector avícola, 3 veces el sector cafetero, 3.1 veces el sector floricultor, 4.4 veces el sector porcícola,
5.3 veces el sector bananero, 7.2 veces el sector permacultor. Genera 1.06 millones de empleos directos que representan el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario. El aporte de la ganadería en el PIB en miles de millones de 1990. Yo cogí esto de 1990 para que ustedes vean, desde el 94 venía un crecimiento muy poco del aporte. Miren cómo en el 95, como comienzan las subastas, pocas subastas, comienza a ser visible el sector, a aportar en 4.6 billones de pesos y así sucesivamente. Al 2023 aporta 15.3 billones de pesos al PIB. Hay un crecimiento del 90 al 23 del 363% en el sector. Cuando comparamos el crecimiento de los diferentes sectores económicos, el comportamiento interno de cada sector, vemos y la ganadería se pone en el primer lugar con el 363%. Después viene la administración pública, después la actividades financieras inmobiliarias, café, el mismo PIB que crece en el 194 y así sucesivamente. Vemos que es un sector que a partir del año 94 comienza a revolucionarse y comienza a ser visible en el sector, en el Estado, y comienza a ser muy atractivo. Antes del 94, obligaban a la banca, el Banco de la República obligaba a la banca a poner recursos en ganadería. Lo obligaba, le ponían cuota. Listo, le vamos a dar tanto dinero, pero el 15%, si la mente no me falla, el 15% necesito que nos los pongan en ganadería, porque la ganadería no era atractiva. Y hoy, alrededor de los 90, también esa década, cuando comenzamos a visibilizarnos, se crea el Finagro y se crean unas partidas interesantes, que se me quedó esa diapositiva, no se las traje para no verme muy extenso, y se comienza a ver mucho más visible el sector y ya el Estado a ponerle al sector recursos para que sean muy atractivos. Y hoy ya el ganadero es muy atractivo a nivel de la banca. El inventario ganadero también puede ver tengo datos de 2001, ni con FEGAN he podido conseguir desde el 90. Teníamos 20 millones de cabezas, pero seguramente en el 90, 92, 93 teníamos alrededor de 12, 13 millones. No creo que tendríamos más. Y hoy, mire cómo sube esta curva. ¿Efecto qué? Efecto de esa dinamización por una comercialización justa, con una comercialización visible. Y en 2018-2019 comienza a crecer esa curva, o ha habido en los años anteriores una retención de vientre. Y en 2023 se ve una baja, pero este fenómeno es un fenómeno muy puntual en los llanos orientales con el tema de los grupos margen de la ley que tienen un inventario ganadero importante, y este año, o sea, el año pasado, hubo inconveniente de vacunación en ese sector. Entonces no quedó censado el volumen de ganado de algunas partes en el sur del país. Miren esta curva, que esta curva es muy importante. Les traje esta curva del 2002 al 2023, el precio histórico del precio por kilo del ganado en nuestra empresa. Doy datos de mi empresa porque son los datos que tengo, ¿no? Y son muy fehacientes. 2002, el precio del ganado, de todo lo que llegaba al ganado, el precio por kilo de todo tipo de ganado, de vaca, de macho de levante, macho de seda, de todo, era 2.381. Yo quiero que se concentren en esa curva hasta el 2009. Eso, en esos años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en esos 8 años crece el 12% solamente el precio del ganado, el precio del kilo. Hablamos de un proceso o de un parámetro, cogemos otro parámetro del 2010 al 2009. ¿Por qué divido estas dos? Divido porque en el finales del 2009 o comienzo del 2010, me falla un poquito la memoria en qué momento exacto fue, hay ruptura binacional de Venezuela con Colombia, Chávez, presidente Uribe. Entonces nosotros dependíamos mucho para las exportaciones de huevo, pollo, leche, queso y carne para Venezuela.
exportábamos mucha carne hacia Venezuela y mucho ganado hacia Venezuela. Miren que esos 8 años anteriores que exportamos a Venezuela, solamente el precio del ganado fue el 12%. Pero si nosotros vemos la otra época, antes de comenzar el tema de la virtualidad, que fue en el 2020, que una potencialización muy fuerte, vemos en ese periodo que el crecimiento fue el 64%, ¿correcto? Y en el tema de la virtualidad, entra la virtualidad, hay un dinamismo impresionante con los negocios virtuales. Nos volvemos, lo que le dije anteriormente, de un negocio regional a un negocio nacional e internacional, porque de otras partes de Colombia han comprado ganado y la gente y los ganaderos no pierden la conexión con su negocio. Ya una persona viaja para Europa, viaja a Estados Unidos y ya sabe que los jueves hay subasta o cualquier otro día hay subasta y se mete y compran desde donde estén. ¿Correcto? Entonces ahí hay mucho más participación de todas las personas y nosotros volvimos un negocio regional o zonal a un negocio nacional, se lo repito. Entonces yo creo que es un tema muy importante de tener en cuenta porque hoy está muy de moda el tema de las exportaciones. Las exportaciones se comenzaron en pie desde 2010, nosotros como empresa, como Subastar, fuimos los pioneros en el tema de las exportaciones vivas para dinamizar el negocio porque teníamos que buscar temas de exportaciones. El tema de carnes todavía no estaba siendo fuerte porque no había entrado Minerva y había bajado el precio el 30%. Ahí podemos ver del 2009 al 2010 cómo bajó el precio por kilo y en 2011 bajó mucho más. Entonces comenzaron las exportaciones a dinamizar el negocio con un crecimiento, yo creo que bueno, pero cuando se le metió la virtualidad, esto hizo bomba, ¿correcto? Miren otro cuadro, en las mismas épocas, mira un crecimiento. ¿Cuál? ¿Esta qué curva es? La carne en puerto, carne CIF. Si vemos que nosotros en el periodo 2002, del 2009, creció el 12% al productor, al productor, el incremento del precio, en carne sí creció el 25%. Entonces estamos hablando que los dueños del negocio, o sea, los frigoríficos se quedaron con el 13% adicional que podían ellos subir al productor. Entonces, hago un paréntesis ahí en este tema, que miren lo importante que es el dinamismo y las exportaciones en pie, porque después que uno llega un animal, sabe qué pasa de la puerta del frigorífico hacia adelante. Entonces, primero, nosotros no podemos estar con un solo mercado. Si nosotros queremos mandar solamente carne, debemos tener 3, 4, 5 y 10 mercados. Y no podemos estar exentos a un solo frigorífico que exporte. Hoy, el 93% de las exportaciones de carne la hace un solo frigorífico. Entonces, si nosotros tenemos 3 o 4 frigoríficos y tenemos 10 destinos, las cosas van a dinamizar de una forma completamente diferente. Nos vamos al precio CIF, pero en el mismo periodo del 2010 al 2019, mire que creció el 46%. Me devuelvo al anterior, al productor fue el 64%, aquí el 46%. Mire que ahora sí la balanza comienza a tener sentido. Hombre, el ganadero recibe un ingreso de dinero y también la carne también en misma proporción sube. Y mire que en el tema en los últimos 4 años, lo que ha crecido solamente es el 12% de la carne. O sea, ahí vamos a tener ya un sentido productor, ¿correcto? Sacrificio de vacunos 2020-2023, la azul en 2020, la azul Turquía en 2023 y la color, ¿qué color? Café en 2022. Ahí podemos mirar sacrificio de ganado, ¿no? Ahí miremos algo interesante o algo muy raro. En el total general estamos casi en las mismas cabezas. Pasamos de 2.560.000
a 2.551.197, hablando de faenamiento formal. Recuerden que el 55% del faenamiento en Colombia es informal. Aquí estamos hablando del faenamiento formal. Miren el crecimiento que ha tenido la hembra, 1.121.000. Pasamos de 1.049.000 a 1.121.000. Ese porcentaje en gran medida es de tema exportador. Mire que en las exportaciones de carne hemos bajado. Se sacrificaron el año pasado 170.000 animales para sacrificio de exportación, este año 63. Y de esas 63, el 70% o 60%, si la mente no me falla, fueron hembras. ¿Por qué? Por tener solamente un solo país que hoy estaba exportando Minerva y era Rusia. Con el tema de la guerra en Rusia, lo que pasa es que hay un poder adquisitivo bajito Rusia, porque está con el tema de la guerra y lo que está consumiendo es carne de vaca, carne para salchicha y embutidos, ¿correcto? Entonces, ahí podemos darle como un sostén, un soporte, por eso traje esta gráfica para comentarles ese tema. Las reses exportadas en pie de Colombia de 2022 pasamos de 392.666 a 300.266, bajo también por un tema que ahora les voy a mostrar. Pero seguimos siendo competitivos, mejor que el 21 y mejor que el 20. Ustedes se imaginan si las exportaciones en pie no estuvieran viabilizadas, ¿cómo estuviéramos nosotros con el mercado solamente con el 93% de un solo frigorífico y con un destino solamente que es Rusia? O sea, hoy estamos a puertas de abrir China y seguramente vamos a darle mucho más dinamismo al negocio. Además, también los países árabes también están en guerra y está el tema de la mandada de la carne para allá, está bastante complicada. La población colombiana, con los consumos per cápita, ahí pueden mirar que el consumo per cápita no ha sido a la baja. Yo creo que si trazamos una curva, una tendencia, yo creo que queda muy horizontal. Se bajó un poquitico, pero sí pueden ver de pronto el crecimiento de la población, ¿no? La población humana que va hacia arriba. Entonces, hombre, crece la población, pero el per cápita se mantiene. Vuelvo, insisto, hay que tener en cuenta de este consumo per cápita que está alrededor de los 17 kilos, hay que tener en cuenta que es valorado con el faenamiento formal. Si nosotros metemos el faenamiento informal, este per cápita crece y se dobla. Cuando hablamos del precio en novillo gordo hoy, podemos mirar que en 2023, el 22 estábamos como el novillo más económico. Hoy no somos los más económicos, hoy estamos en 1.8 dólares. Está Brasil, que es el 1.7. Yo creo que Brasil hoy es más competitivo que Colombia en ese tema de exportaciones, que pegan muy duro en el tema de exportaciones en pie, porque Brasil goza con dos temas muy fuertes. Uno, la ubicación geográfica de Brasil es mucho más cerca a Europa, es mucho más cerca que nosotros, o sea, el flete es más económico, los días de viaje es mucho menos que los de Colombia, y tienen también una oferta de buque mucho mayor al colombiano, ¿no? Igual en el tema de carne también, para que ustedes se hagan una idea, todo buque que sale lleno de carne de aquí de Colombia tiene que llegar a Brasil a recargar, y ahí sí a llevar unos buques mucho más grandes para llevar esa carne congelada a Europa, ¿correcto? Entonces, Brasil en una ubicación geográfica nos gana, también en un tema de feedlot que ellos tienen disponibilidad ya. Uno va a Brasil y hay los feedlot que tú quieras, la disponibilidad ya para exportar en pie o en carne. Entonces ellos tienen un tema mucho más fuerte. Por eso yo siempre digo que nuestro foco no es en los grandes mercados, ahí estamos equivocados. Nuestro gran foco es los mercados puntuales donde
los mercados puntuales donde valoren nuestra carne sello verde. Hoy en Estados Unidos, en Nueva York, se come o se compra la carne más costosa del mundo y es con sello verde. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, coger el maletín y abrir esos mercados con de sello verde, que no sean los países grandes, que no sea China, porque China, si queremos llevarla allá, tenemos que maletear y tenemos que ir a ese restaurante y enseñarle las propiedades de nuestra carne. Y hoy nuestra carne, como se los dije anteriormente, es competitiva a nivel de sabor, a nivel de gustosidad. De pronto no el marmoreo que tienen otras carnes, pero sí la jugosidad y es blanda. Una carne, hemos mejorado bastante el tema de nuestras cebas y podemos ser competitivos a nivel mundial en esos paladares de valor agregado. En tema de la evolución, quise traerle el tema de la evolución de los formatos de la comercialización virtual para que usted vea, porque yo digo que este tema tiene un peso grueso y en la gráfica pasada se los mostré. Desde el 2010 comenzamos nosotros, tanto como exportaciones, como mirar a ver cómo abríamos nosotros el mercado, cómo globalizamos el mercado, y no que desde Sincelejo había un precio de un macho levante y en Montería había otro precio de macho levante. Muchas personas se hicieron ricas trayendo, o sea, ricas no, esa no es la palabra, hicieron dinero, hicieron su capital de vida para trayendo ganado de las sabanas de Sucre para venderlas en Montería. O sea, de 2, 3 horas de viaje de un camión hicieron unos recursos importantes. Había un negocio que era el comerciante, ¿sí? Hoy ese comerciante no existe y hoy lo que esa plata se la lleva es el productor, ¿correcto? Así en el 2012 comenzamos con Subastar TV. Hicimos, bueno, en esa subasta online quiero referirme a este ejemplo. La primera fue transmitimos porque había mucho ganadero, mucho comerciante que venía del interior del país, eje cafetero, a llevar ganado hacia allá y conectamos nuestra subasta de Sincelejo de San Pues, la conectamos online, un punto a punto, que era una revolución en 2010, era una revolución, era algo que UNE estaba recién sacando ese punto a punto, era online, y lo transmitimos en un hotel allá en Pereira, Hotel Malabar, me acuerdo yo. Entonces, ahí en Cerritos. Entonces, en ese entonces una ternera elevante en Zapote valía 2.100 pesos, en Pereira valía 3.000 y 3.200 pesos. Ese comerciante venía y la compraba a 2.100 y la llevaba allá y la vendía a 3.000, 3.200 pesos. Nosotros conectamos los ganaderos y en esa subasta que nos conectamos, el precio de la novilla llegó a ser a 2.600 pesos. O sea, con un incremento de 500 pesos para el productor y un ahorro para ese comprador final de ese cebador alrededor de unos 200, 300 pesos porque otros 200, 300 se iban en transporte. Entonces, ahí de una vez, y les voy a mostrar más adelante con otras diapositivas, miren cómo el productor salió beneficiado. Entonces, comenzamos a construir esa cadena de valor y esa cadena de precios nacionales que hoy existe en Colombia. 2012 entra Subastar TV, hicimos Subastar TV por televisión, por el canal rural de Argentina, cogíamos una fly, subíamos por una fly al satélite y de ahí DirecTV, los compradores la bajaban. 2016 ya comenzó el Internet a mejorar en las regiones, ya hacíamos esas subastas por Internet, acabamos Subastar TV y en 2018 es la gran revolución de nosotros que duramos 2 años construirla, que es la app, una app que se llama Subastanet y ahí hay ganado toda la semana y le apostamos a esa renovación o ese cambio generacional. Hoy nuestros grandes compradores virtuales son los hijos o los nietos y pudieron los grandes empresarios del campo pudieron enchufar a sus hijos, sus nietos en el negocio, porque ellos, ustedes saben que el cambio generacional estaba bastante deteriorado. Entonces ahí pudimos aportarle nosotros. Y en el 2020 el tema de los remates virtuales y la conectividad en plena pandemia con todas nuestras subastas presenciales para que cualquiera persona comprara de cualquier parte del mundo. En el 2021, esta cifra con el presidente de la marca Éxito, estuve conversando y de verdad quedó impresionado
con estos valores y estos porcentajes de las ventas virtuales. En el 2021 las ventas de nosotros, el 87% fueron virtuales, el 22% fue el 68% y el 23% terminamos con un 50%. El gran reto del 2024 es subir los 5 puntos al 55 y que se nos quede ahí, porque también tenemos coliseo y estamos haciendo venir a la gente a los coliseos. Entonces ahí, con estos datos, nosotros facturamos alrededor de 500.000 millones de pesos el año pasado y alrededor de la mitad fueron por vía virtual. Yo creo que es una hazaña bastante buena, porque era un negocio completamente informal todavía en algunas zonas, algunas regiones es muy informal, y le hemos ido cambiando el chip a los ganaderos y le hemos beneficiado al pequeño productor para que se metan en esas cadenas de precios nacionales. Miren esto, traje estas 4 sedes, algunas de nuestras sedes. Nosotros tenemos ya 7 sedes, pues más las de Ecuador. Pero aquí le traje Córdoba, que Córdoba siempre era en precio mayor, Sucre, Cesar, Guamal. Quiero concentrarme en Guamal y Cesar, que son las más nuevas. Guamal Guamal Meta, al lado a 1 hora de Villavicencio, que hay una feria de ganados ahí. Nosotros pusimos la subasta al lado. En 2019 comenzó con los precios por debajo de Sucre y de Córdoba. Y si vamos en 23, los precios ya son superiores. Miren cómo ha impactado en una región positivamente los precios del ganado este tema de la globalización del negocio. Es impresionante. Y Cesar, la misma historia Cesar. Ya Cesar hoy no está por arriba de Montería por el efecto de por la calidad de los ganados. La calidad de los ganados en Cesar es mucho más tipo leche, pero el crecimiento del precio fue impresionante, ¿correcto? Esto es un ejemplo de macho de levante. Te trae el ejemplo de macho de levante, una sola categoría. Miren también la sede de San Pedro Sucre. En la parte izquierda es el precio promedio por ejemplar, precio por kilo del macho de levante, macho de ceba y hembra de levante con tribuna presencial, que es la izquierda. No había virtual, y cuando nosotros le metimos la virtual a la semana siguiente y el promedio del año, de terminar el año, se lo metimos a mitad de año, el incremento en macho de levante fue el 14.5%, en macho de ceba el 17.8% y hembra de levante el 25.2%. Y cuando hablamos que animales de segunda, animales más bostauro, más tipo leche, miren el incremento. El 29.9, el 25.2, el 23.8. ¿Por qué es mucho mayor el tipo leche que el blanco? Bueno, extra, porque este de color le gusta mucho a los climas templados, y como ellos podían meterse por internet desde Medellín, desde Manizales, desde Bogotá, de todas las regiones alrededor de climas templados, ellos hicieron crecer más el precio, que este precio de ese tipo de ganado de segunda, como le llamamos nosotros, estaba completamente deprimido. Entonces, miren cómo el pequeño productor, llevando un animal a una subasta, mire cómo se le mejoró el ingreso. Aquí en la sede de Bosconia igual pasó. La sede de Bosconia pasó igual. El incremento fue el 10.4, el 7, el 11.4, igual en los ganados de segunda como tal. Traje, ya que se me está acabando el tiempo, son 10 minutos que me queda, el caso Argentina. Porque es que las conclusiones, yo con todo lo que le estoy contando, yo quiero que las conclusiones ustedes mismos las saquen con la detallada que yo le estoy dando de cada sector y de cada eslabón que compone todo esto. Mire, en 2006 llegaron los Kirchner con una gran apuesta y decían, es que nosotros vamos a alimentar al pueblo argentino es con vino y con carne. Hoy no, en 2006 Argentina era un gran exportador de carne, impresionante. En 2006 hubo la suspensión. En 2006, en 2009 comenzó unas operaciones con restricciones. ¿Por qué? Ahora les explico por qué más adelante. En 2015 dijeron, no señor, hay que hacer una apertura. Se nos está acabando el inventario ganadero. En 2019 otra vez comenzaron que hay una suspensión temporal. Y en 2020 hay una operación con restricciones, pero unas restricciones más leves.
Ya les voy a explicar. Miren el inventario bovino en el 2007 y en el 2006 estaban mucho más fuertes, ¿correcto? Estaban en 60 millones. Miren, por esa gran medida comenzaron los ganaderos a vender las ganaderías, porque el precio del ganado se le bajó, porque no era competitivo el precio del ganado, por el gasto que tenían ellos de producción, y limitaron las exportaciones, el precio del ganado se les bajó y el dinamismo de la crianza del ganado comenzó a bajar. Y miren, en 2009, 2010, que fue el pico más bajo de producción, bajó más de 10 millones de cabezas de ganado. Entonces miren que en el 2010, 2011, voy a devolverme, en 2009 ya comenzaron las operaciones con restricciones y aquí en el 2009 comenzó nuevamente porque una política no es inmediata y en el 2011 comenzó nuevamente el inventario ganadero a ser mucho más dinámico, un poco más. Y ya en el 2022 ya comenzó a crecer más y seguramente el 2023 ya va en ascenso, ¿correcto? Entonces, miren, va el inventario ganadero, ¿sí? Miren el consumo per cápita, cómo se viene al suelo. Tenían un consumo per cápita de 70 kilos por habitante, baja en el 25% a 2023, proyectado 2023. Miren, en 2023 comienza a dinamizarse nuevamente el consumo. Y miren que esa política de troncar una medida, una exportación, lo que hizo fue encarecer más la carne, porque había menos ganado y lo que pasaba era que se encareció por un tema de inflación la carne y la gente no podía comer tanta carne como querían los mandatarios en ese entonces. Esa medida, las consecuencias políticas de cierre de exportaciones, ¿qué pasó? 1.65 cabezas por habitante, pasó a 1.17 cabezas por habitante, con una variación negativa del 29%. Pasaron de 437 productores ganaderos a 296 productores ganaderos, acabaron con el pequeño productor. Ahí bajó el 32.2%, arruinaron al pequeño productor. Pasaron de 897.560 empleos formales en la cadena de ganado y canales a 477.000 empleos formales de cadena de ganado y carnes, con una variación negativa del 46.8%. En marzo de 2006 tenían 60 millones de cabezas de inventario bovino, bajaron a 53.4 millones de cabezas de inventario bovino, con una disminución del 11%. La industria frigorífica se redujo en un 36%, cerrando 125 frigoríficos. Esas fueron las consecuencias políticas del cierre de las exportaciones. La competitividad de nuestro sector está dada por el libre comercio con políticas estatales sostenibles que nos impulsen estratégicamente a ser una potencia alimentaria para Latinoamérica. Esa es una frase que he construido en todos estos años y que yo creo que resumen, yo creo que un tema muy importante de nuestra sostenibilidad y de nuestro renglón y del norte que debemos seguir nosotros como productores de alimentos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación muy completa e ilustrativa. Como decía al comienzo, es la oportunidad para quienes quieran hacerle alguna pregunta o algún comentario a la presentación de Eduardo a través de la herramienta Levanten su mano. Aquí les veo la mano levantada de Kelina. Adelante, Kelina, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por tan excelente presentación. Yo, una desconocida del sector ganadero, creo que quedó bastante ilustrada el asunto. Te quería consultar sobre el tema de la informalidad. Me llamó mucho la atención que en algún punto de la presentación dijiste, si esto lo incluimos, la comercialización informal, esto puede duplicarse el consumo, creo que era la cifra del consumo en particular. Subastar, ¿cómo se involucra en todos estos temas de la comercialización informal que se da por fuera de las subastas? ¿Hay algún mecanismo y demás? Y no puedo desaprovechar la oportunidad también para consultarte tu opinión acerca de la
intención que tiene el gobierno actual de revivir los mataderos municipales. ¿No? Que pues ahí tú alcanzabas a dimensionar un poco cuál fue la crisis que en su momento como provocó y por qué terminamos como con tantos cerrados al día de hoy. Entonces me gustaría como conocer tu opinión al respecto. A ver, nosotros en el tema de cómo mitigar el tema de la comercialización informal es por la cantidad de herramientas de comercialización que tenemos, no solamente es de subasta, sino que también vamos al campo, vamos a la finca y a comercializar los ganados que están en la finca. En el tema ya de faenamiento, ya sí no nos metemos porque nuestro sector ni nos hemos querido meter, sí nos han propuesto muchas veces que nos metamos, pero como directriz y política de la empresa no nos queremos meter. Eso no dice que podemos dinamizar y podemos en alianza liderar procesos de exportación de carne. O sea, una cosa es liderar esa comercialización de carne, otra cosa es meternos nosotros en el barro y comprar ganado para acá, ganado para carne, sí, para panamiento, llevar esa carne internacional, no. Eso que lo hagan los frigoríficos, nosotros se lo podemos comercializar. Ese sí es un norte que tenemos que trabajar duro. Yo creo que en el tema de la informalidad, yo creo que Lina juega un papel fundamental, es el tema de la autoridad. Yo creo que, así como lo denuncié hace unos 4 o 5 años, creo, el tema del contrabando de Venezuela a Colombia, impresionante que tuve que denunciar. Hoy podemos denunciar que hoy hay un negocio paralelo, un negocio, una mafia, y así se tiene que llamar una mafia, que no, pues la ley, pues no, yo creo que le queda muy complejo perseguir ese tema, y es un tema muy, muy, muy complejo, ¿viste? Tema muy complejo que hay. Yo creo que hay que tener mano dura. Es que ya no estamos hablando de una informalidad por un indicador, sino que estamos hablando de una informalidad por salud pública. ¿Correcto? Entonces, el día que este Estado, que el gobierno vea que es un problema de salud pública y no se le invierten unos recursos importantes para mitigar ese efecto, no vamos a comenzar a cambiar y no la gente no va a comenzar a buscar la formalidad al momento de faenamiento. ¿Correcto? Esa es pues tu pregunta sobre eso. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas un poquito? ¿Me das una pista nuevamente? No, ya me dijiste sobre los mataderos, Ok, ustedes no se meten en eso, un poco fue lo que me correcto. mencionaste. Ok, pero tú me dijiste qué opinión tenía del matadero esos que querían abrir. A ver, lo dije anteriormente, no sé si ya habías entrado. El Estado es muy mal administrador de empresas, pero muy mal. Es lo mismo que las agremiaciones. Cada vez que FEDEGAN ha querido montar una empresa, fracasa. Trató de montar frigorífico, fracasó. Lo absorbieron otras ya empresas privadas y lo tienen rodando. Y así sucesivamente, porque no hay doliente. Entonces, es un tema que yo no le veo mucho. Hoy, por decir algo, en Córdoba hay 2 mataderos que funcionan y funcionan bien, a medias, pero funcionan, que es el de Lorica y el de Montelíbano, ¿correcto? Así, en 2 extremos, lejos de los frigoríficos, me parece que pueden funcionar, pero en un tema como en alguna figura donde haya un ente privado, ahí sí puede eso funcionar. Pero administrado por el Estado es un fracaso. Lo que va a haber un desangre de dinero y eso es, sí, va a haber un fracaso. Jairo, Sí, adelante. Jairo, hola, Juan Fernando Cavi, ¿cómo Hola vas? Juan Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué pena, no pude levantar la mano porque se me perdió esa manito, no la encontré por ninguna parte. Entonces, eh, nada, quisiera pues saludar a Eduardo y en aras de ese tema que estamos hablando de la informalidad o de la formalidad del tema del negocio, eh, quisiera saber cuál es la opinión tuya, Eduardo, con lo que el acceso y el conocimiento que tienes con todos los ganaderos que están en el departamento, cómo así ha venido esa formalización del ganadero para poder entregar un producto eh,
que venga de un tema de salarios bien pagos, de todo el tema de prestaciones sociales, qué está pasando con el ganadero, con el tema de esos sellos ambientales. ¿Existe o no esa intención del ganadero para poder estar haciendo esa labor para poder llegar y ofrecer un producto que dices que es muy bueno, pues en otras partes, pero realmente esa transformación la estás viendo? ¿Se está logrando alguna cosa en el departamento? Juan, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Juan, a ver, qué bacana tu pregunta, qué bacana porque se extiende uno un poquito a hablar un poquito más de ese tema. A ver, pilotos sí hay. O sea, yo creo que se están comenzando a hacer las cosas bien, se están comenzando. Algunos ganaderos y quieren hacerlas bien. Pero Juan, mientras que no haya una luz en el túnel, ¿sí? O una luz detrás del túnel, al fondo, que le digan, venga, métanse ustedes en este tema, que su carne va a tener una trazabilidad, va a tener un valor agregado, va a tener esto, va a tener lo otro. Hombre, la gente no se mete. Yo creo que la gente ya está, pues decía que el tema de las buenas prácticas se están metiendo mucho. Hay muchas ganaderías, muchas empresas de ceba que se están metiendo en el tema. Yo creo que ese camino la gente lo está asimilando bastante. Cada vez la gente quiere ser más formal. El tema, y voy a desviarme un poquito en el tema de la informalidad, tú tocaste el tema. Ahí no hay prestaciones, ahí no hay creación de empresas, ahí no hay nada. O sea, ahí es, voy a meterme un poquito con el tema del precio de la carne. Ellos son los grandes ganadores del tema del precio de la carne. El precio de la carne, ellos están un poquito por debajo de las grandes superficies. Y hoy las grandes superficies son los que ponen el precio formal del novillo gordo. Y ellos están 1.000, 2.000 pesos por debajo. ¿Y la gente dónde se va? Donde está la carne más barata. ¿Y cuál es? La carne informal, la que se mata informalmente. Entonces, donde ya no hay esa cantidad de gastos que tú pues, nombraste. Yo creo que es un tema que hay que trabajar duro hacia allá, pero si nosotros como tal llegamos a esos países con valor agregado que nos valoren en nuestra carne, yo creo que va a comenzar a jalonar esto. Yo creo que va a comenzar a jalonar esto, pero sí, la respuesta concreta es sí veo esa transformación de ese cebador de querer hacer las cosas bien. Sí la veo. Muchas gracias, Eduardo. Jorge García, qué pena, me atravesé y tenía la mano levantada, pero era que no No hay encontraba mi problema, no mano. hay problema. Probablemente tú lo hubieras levantado antes que yo, así que no hay problema. Ok, Jorge, muchos saludos. Gracias. Está perfecto. Bajo mi mano. Eduardo, muchísimas gracias por esta charla. Aprendí una bestialidad. Bueno, mi conocimiento era muy bajo, así que las posibilidades de aprender son infinitas, digamos, cuando uno viene de un nivel muy bajo. Me pareció fascinante esto y valdría la pena que se les hiciera muchísimo más, ¿cómo diría? No propaganda, pero más difusión a todo esto que ha estado pasando. Tengo, no sé, comentarios y preguntas. Tú mencionas que la calidad de la carne colombiana es tan parecida a la de Argentina, pero entonces, ¿por qué Colombia no exporta carne, digamos, en canal en grandes cantidades? Esa es una pregunta. Tengo varias. Eh, mm, la otra pregunta que no es, en las comparaciones de precios no me quedó claro si estás haciendo los precios de cada año o están ajustados por la inflación, es decir, son a precios constantes. Si no son a precios constantes, valdría la pena que hicieran ese trabajo de convertirlo a precios constantes. Em, Segundo punto, tercer punto, me parece, lo de frete de Brasil me parece que lo que tú mencionas es muy interesante y muy importante. Europa es más bajo. Y tienes razón, la oferta de buques es más grande. En Colombia la oferta de buques, esto ya no es una pregunta, sino un comentario que creo que es importante para ustedes. La oferta de buques es muy poca porque Colombia comercia muy poco con el mundo. Y Colombia comercia muy poco con el mundo porque
el interior de Colombia no quiere tener competencia internacional con la producción nacional. Mientras mientras los costeños no estemos conscientes de eso, realmente conscientes, vamos a seguir siendo perjudicados. Entonces, me parece que eso es algo que ustedes tienen que comenzar a promover, digamos, que haya mucho más libertad. Puedes asociarte con la gente del puerto de Cartagena que sí entiende lo que está pasando con eso. Em, la parte de lo que tú mencionas que hacen en Argentina, que hicieron los Kirchner en Argentina, yo oí ese cuento hace 60 años cuando estudiaba, estaba haciendo mi posgrado en la Universidad de Chicago, que la forma como los argentinos trataban de bajar los precios era prohibiendo las exportaciones, de parar la inflación. Eso durante 60 años no cambió y esperemos que ahora cambie, pero el punto es muy parecido a lo que pasa en Colombia. De otra manera, excepto que a ti no te impiden, digamos, exportar directamente, pero te están impidiendo exportar más porque tienen cerrada la economía colombiana y eso te afecta el costo de transporte, te hace menos atractiva la tasa de cambio y entonces ustedes están perdiendo un montón de plata por ese proteccionismo que hay en Colombia. Y yo creo que en la parte de Venezuela, lo que está mencionando de la supuesta, del tema de la informalidad, yo creo que me parece que sería bueno analizar mucho más los problemas, es decir, las causas, las cosas que la causan. Ahí tiene que haber muchos incentivos económicos para que se cree eso. Eh, mm, lo otro es la empresa que exporta ganado, la única que exportaba ganado, no ganado, sino carne en canal en Colombia. ¿Eso es un monopolio? ¿Le dan el monopolio de exportación o cualquiera puede entrar? Porque eso, hay una diferencia enorme. Si cualquiera puede entrar y los otros no están exportando, hay que entender por qué. Pero me gustaría saber cuál es la respuesta a eso. Entonces, perdona que haya tantas preguntas y tantos comentarios, pero me pareció fascinante tu charla y entonces se me salieron un montón de ideas que podíamos explorar en Atarraya con ustedes más adelante. Claro. Jorge, bueno, pues, estoy oscuro porque me tuve que venir para el cuarto y no tengo donde apuntar. Y tienes varias y ahora me las dice la primera. Voy a comenzar por la última. El tema la última me dijiste, Lo de la informalidad, las causas. Tiene que haber causas económicas muy grandes y hay que entenderlas. sí, sí, claro, Es que claro, la claro. gente sea mala, es decir, yo creo que el 98% de los colombianos son buenos. No Sí, somos. sí, el tema del monopolio fue que me dijiste, Sí, que el hablaste de eso. monopolio de Sí, los que exportan también. es correcto. Mira, yo creo que eso va relacionado con la primera pregunta. A ver, hoy yo estuve con el presidente de Minerva hace un mes y medio hablando y yo le decía, hombre, ¿usted por qué nuestra carne que tiene tanto valor para ser vendida, o sea, valor de mercadeo, hablemos así, de mercadeo, sello verde, todas las buenas prácticas, bueno, en fin, ¿por qué no la pones en el consumidor final, en esos restaurantes, en esos supermercados de valor en eso, de poder adquisitivo alto? Me dice él, no lo vamos a hacer ni lo podemos hacer por logística. Ellos llevan la carne a Brasil y de ahí salen todo y revuelven todo y ellos van más que todo es en un negocio, o sea, de volumen, ¿no? Entonces, Minerva Food no es el gran aliado para posicionar nuestra carne. Yo creo que ahí hay que comenzar a trabajar con los frigoríficos medianos y ahí es donde viene Fedegan, ahí es donde viene el Ministerio, ahí es donde viene el ICA, donde se tiene que coger ese bolso, ese maletín y ahí a coger el maletín y ponerlo en nuestra oferta de carne a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que es falta de trabajar en equipo, pienso yo, que no se ha hecho esto. Por decir algo, tener en cuenta también las empresas del sector, bueno, en fin, muchas otras cosas. Algunas hemos tratado de que nos tengan en cuenta, pero no ha sido posible. Pero yo creo que ahí debemos trabajar es eso,
porque es que hoy con el 93% de la exportación es un solo frigorífico, a él lo que le interesa, ellos van a China, a abrir a China, pero van a ir es al mercado corriente, al mercado laboral. O sea, ellos no, ellos van a tener un tope para nuestra carne. Y nuestra carne hoy, o sea, hoy nosotros, si tú hablas, hombre, un Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero tiene 12 millones de cabezas de animal. Tiene 4 veces cabeza de animal la población. Ellos son exportadores natos. Entonces, nosotros no somos esos exportadores en volumen porque nuestra producción de carne es a base de potreros, a base de pasto. Entonces yo creo que sí hay que hacer un trabajo encomunado en equipo para llevar nuestra carne y coger esos otros frigoríficos y poder que trabajen y que vayan a esos centros de consumo donde haya ese valor agregado. Bien, lo de los precios. ¿Los precios son a precios nominales de cada año o Ah, ok. todo está dividido por el índice de Sí, precios? no. Dólar sí, no está, o sea, la devaluación o la inflación no está calculada. Sería bueno calcularla es decir, porque eso te da una mejor idea de la cosa, pero yo creo que, mira, es decir, ya esto no es pregunta, sino es comentario, es decir, la parte de los costos de transporte y de los pocos barcos, en parte eso es un reflejo de que Colombia tiene una economía cerrada y lo que le hacían los Kirchner a los ganaderos, impidiéndoles las exportaciones, los gobiernos colombianos se lo hacen a ustedes, pero ustedes no se dan cuenta. Los gobiernos colombianos y otras regiones de Colombia lo hacen cuando piden que su producción nacional esté protegida. Ok. Ahí Rodolfo está Sí, con la sí, mano que tendida. hable el ministro mejor, que conoce mejor las cosas. Adelante, Rodo. Rodolfo, ¿nos escuchas? Que tiene apagado el... Parece, Rodolfo, estás con el micrófono apagado, no te estamos escuchando. Parece que tiene problema con la señal porque no responde. ¿Alguien tiene alguna otra observación mientras Rodolfo se puede conectar? Rodolfo dice que no lo deja el sistema. Que te llame por teléfono. Eh, Y Ya tú le vamos pasas a ver un momentico. A ver. Ya aquí creo que pude quitar el micrófono. Dale, Rodo, adelante. Sí, creo que tenía un tema técnico. No, muy interesante y felicitar a Eduardo por la charla y, y este tema de la ganadería pues tiene, como él lo dijo, muchas opiniones y tiene también muchas formas de ver las cosas. Yo quería referirme al tema de por qué Minerva tiene ese monopolio de la exportación de carne en frío. Y en mi concepto, lo que yo creo que sucede es que ellos tienen una capacidad de mercadeo y de comercialización que no tiene ningún otro frigorífico en el país, porque ellos tienen oficinas en Chile, tienen oficinas en Rusia, tienen oficinas en China, tienen oficinas en Estados Unidos, y eso a ellos les permite poder llegar a esos mercados mucho más fácil. Yo me acuerdo cuando se abrió, por ejemplo, las exportaciones a Chile, que no escuché a Eduardo que pareciera que hoy ellos solamente están exportando a Rusia. La verdad, hace rato no miro esos temas. Eh, yo entendía que estaban exportando también en un volumen importante a Chile, y sobre todo después de que Rusia se complicó con la guerra con Ucrania. Pero para poner el ejemplo de la capacidad comercial de ellos,
cuando se abrió Chile, Chile no estaba acostumbrado a recibir carne por mar, sino que la recibía por tierra, porque Chile es un país que la carne que produce la exporta y la que consume la importa. La importaba de Paraguay en gran medida, un poco de Uruguay y un poco de Argentina, pero principalmente de Paraguay, llegaba por tierra. Entonces, cuando comenzaron a llegar los primeros barcos, el oficial de aduana en Chile solamente iba 2 veces por semana al puerto y eso creaba un problema de comercialización importante porque el barco llegaba y muchas veces no podía descargar. Pero como ellos tenían oficina allá, conocían al gobierno chileno, sabían cómo se movían las cosas, ellos rápidamente, a través del lobby, pudieron lograr que el oficial de aduanas pudiera ir más días y poder descargar. Entonces, ese tipo de cosas solamente las puede hacer una empresa que tenga esas capacidades en el exterior. Entonces, si nosotros queremos, como yo creo que en todo lo del agro, si queremos exportar, necesitamos tener algo de control en la comercialización, porque si no vamos a ganar menos o no vamos a poder llegar a esos mercados. En el tema de la calidad de la carne, por lo menos cuando yo hablaba con Minerva, Minerva siempre me hablaba de la calidad de la carne colombiana, de su color, que es un color rosado que no es igual al del color de muchas carnes brasileñas. Pero yo considero que nuestra calidad de carne en los mercados, digamos, de altos estándares, al no tener un marmoleo importante por las razas que nosotros tenemos acá, que son el cebú, el brahman, etcétera, las razas índicas, no, no creo que tenga la capacidad de competir en esos altos estándares de mercado. Eh, a pesar de que podemos tener, como lo dice Eduardo, unos temas de lograr los sellos verdes, y ahí sería muy importante que se continuara, y ahí hicieron esa pregunta con el tema de mejorar los temas de trazabilidad. Nosotros estamos muy atrasados en trazabilidad. Cuando estábamos terminando el gobierno del presidente Duque se dejó un camino hecho para eso. No se continuó porque es muy importante esa trazabilidad si abren el mercado de Estados Unidos. Si abren el mercado de Estados Unidos, vamos a tener que tener trazabilidad. Y eso fue algo que se trabajó con Fedegan, con el ICA. Juan Gonzalo Botero tenía reunión todos los miércoles para lograr que el sistema del ICA se pudiera volver a integrar, porque ese sistema en su momento lo dividieron en tres. Bueno, sería un tema muy largo para contar aquí, y poder montar esos pilotos de trazabilidad, porque la zona exportadora que se tenía o se tenía proyectada en ese momento era la del río Magdalena hacia el Caribe. Es ahí principalmente que está, por supuesto, Córdoba. Entonces, sin trazabilidad va a ser muy difícil que podamos llegar a mercados exigentes como el mercado de los Estados Unidos, que hace falta muy poco, y que eso se paró con la llegada del gobierno actual. No se siguió avanzando en eso. Eh, y el ganado en pie que nosotros exportamos, y en su gran mayoría para estos países árabes, lo usan en su gran mayoría para moler. Entonces, por eso ahí nosotros podemos tener una participación importante, pero allá no hay unas exigencias grandes en cuanto a calidad, porque casi todo se usa para moler ese ganado. Quería hacer como esos comentarios de la exposición y de lo que han estado conversando. Este es un tema pues donde hay mucho por hacer y por avanzar, eh, y solamente quería aportar eso. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias. Sí, te reafirmo un poquito el tema de Chile. Se bajaron las exportaciones hacia allá, se han hecho, pero pocas. O sea, hoy lo que se está mandando más es tema Rusia. Chile es muy, muy poquita, además por el tema de Brasil, ¿no? Brasil pues está mucho más atractivo en temas de costos que nosotros, de valor, ¿no? Entonces, por ese es el efecto que no hemos podido de pronto con Chile hacer un trabajo mucho más grande, ¿no? Es por el momento el tema de cómo tenemos
nosotros el valor del novillo, de la carne, que Brasil es más competitivo que nosotros. Eduardo, quiero hacerte una pregunta aprovechando los comentarios de quienes me han antecedido, y es la siguiente. Muy próximamente se va a habilitar en el Urabá, cerca de Córdoba, Puerto Antioquia, que va a ser, digamos, una oportunidad para que en general el departamento y particularmente la actividad ganadera tenga un acceso más fácil a los puertos de exportación. Pero al mismo tiempo hemos encontrado que en el departamento hace falta un poco esa labor de maleteo a la que se refería Rodolfo y también tú en tu intervención. ¿Qué han pensado ustedes desde subastar si esa oportunidad del puerto puede significar el momento para que el ganadero cordobés y no solamente el gremio, sino las empresas como Subastar empiecen a posicionar más esa producción en los mercados internacionales y beneficiarse de la ventaja que significaría una llegada más eficiente o más barata a un puerto de salida? ¿Cómo ven ustedes la cosa? Sin duda es una oportunidad más, ¿no? Sin duda es una oportunidad más porque vamos a ser mucho más competitivos en temas de transporte. Se viene el tema de China, que ya es, pues yo creo que es un hecho. Y está Jairo, la gran encrucijada. ¿Por dónde va a salir el ganado? ¿Por Buenaventura o por Cartagena? Porque es que ellos hoy, con la problemática que hay del canal de Panamá, el tema de los niveles de agua y bueno, en fin, todo esto lo que pasa, coge mucha fuerza por Buenaventura la salida del ganado. Y acuérdate ese gran corredor que están haciendo de Urabá hacia Buenaventura, quieren unirlo en una carretera bastante atractiva. Entonces, yo creo que es muy prematuro para pensar a ver cómo nos vamos a mover. ¿Que va a haber una oportunidad? Claro que sí va a haber una oportunidad. Va a haber una oportunidad inmensa porque vamos a estar cerca. Yo le apuesto, pues, es un poquito de un renglón diferente, pero le apuesto más al tema agrícola que de pronto al tema del sector ganadero, más por ese puerto. De pronto el sector ganadero podríamos trabajar en el tema de carne. No veo mucha viabilidad en tema de ganado vivo, no lo veo, porque hoy las exportaciones en vivo, las grandes compras de ganado, gran porcentaje están en los departamentos del Magdalena, están Atlántico, bueno, poquito, Bolívar, sur de Bolívar, algo de Sucre, algo de Córdoba, pero Córdoba no tiene ese protagonismo grande en el tema de las exportaciones como tal. Entonces, yo creo que hay unos puertos hoy en Cartagena que son ágiles, que son rápidos, que están funcionando. Entonces, yo creo que hoy no, esa respuesta no te la puedo como responder pues con una convicción muy clara. Ok, muchas gracias, Eduardo. Rogelio tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches. Perdonen por hacer el comentario y si ya lo dijeron, porque estaban en un evento de homenaje a la familia Espinosa de Ceretea, el Kaiser y a sus hijos, ¿no? Hablando del puerto, ¿no? Y pensando en la historia para que no se repita, nosotros exportábamos ganado por el packing house de Coveñas. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? ¿Por qué eso fracasó? Yo sí lo he leído, pero no, el fracaso y eso no tengo la respuesta. Uy, ¿puedo hacer un pequeño comentario? El geógrafo que escribió varios libros sobre Antioquia, el geógrafo americano ahora, Parsons, escribió un informe sobre la ganadería del Sinú, perdón, sobre el Sinú. Y una de las cosas que mencionó en ese informe, lo hizo para la Caja Agraria, era que la gente del packing house había mandado muestras de la carne a Londres para que les hicieran una evaluación.
y allá encontraron en Londres que la carne era, digamos, estaba en el nivel de quinta categoría, digamos, es decir, que la calidad era muy baja. Entonces, eso, yo no sé si esa fue una de las razones, pero sin lugar a duda, una carne de mala calidad es difícil de exportar a un mercado probablemente tan competitivo como Londres y donde Argentina podía llegar en esa época sin ningún problema. Pero puede haber otras causas también, la mala administración, los costos de transporte interno de Colombia hasta el packing house, montones de cosas. Pero la calidad, sí me acuerdo que lo mencionó el Parsons en su trabajo. Gracias, Jorge. Gloria Isabel, ¿quieres hacer algún comentario? Humberto. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, saludo a Eduardo y muchas gracias por la presentación bastante ilustrativa. Y como se ha enfocado bastante el tema en materia de exportación, particularmente del commodity cárnico, conviene también destacar cómo ha crecido a nivel mundial el apetito por la genética colombiana. Es un renglón que no es menos importante en materia pecuaria bovina. Y cómo, por ejemplo, el año pasado creció la exportación de semen de ganado Brahman. Y no sé, Eduardo, cómo ves esa materia, por ejemplo, con la incursión de subastar en Ecuador eh, por apetito de genética colombiana que cada vez es mayor a nivel, pues, por lo menos regional, Latinoamérica. Eduardo, tienes el micrófono apagado. Correcto. No, Mono, si quiere, si es una pregunta, házmela porque se me fue el internet y no te escuché nada. Ok, Me no, te hablaste de, comentaba que pues, muchas gracias por la presentación, muy completa y muy ilustrativa. Y en la medida en que pues, se enfocó mucho el tema de exportación, particularmente de la carne, también como destacar cómo ha venido creciendo en los últimos años la exportación de genética colombiana. Prueba de ello, por ejemplo, el incremento sustancial que tuvo la venta de semen de Brahman a nivel mundial el año pasado. ¿Y cómo ves tú ese apetito por la genética colombiana, por ejemplo, con ustedes en la incursión en Ecuador? correcto, sí, el apetito lo hay bastante, Mono, pero mira que con este gobierno, este no fue gobierno, el gobierno anterior había un inconveniente de, de, de tráfico de ganado ilegal. Y allá en Ecuador cerraron los protocolos de exportación. Hoy estamos desde allá con Subastar Ecuador, estamos tratando, ya hemos hecho varias reuniones para revisar todos estos protocolos y viabilizar nuevamente el tema de las exportaciones. Hoy allá hay mucho apetito en el tema de Brahman y de otras razas, está cogiendo mucho en Nelore, están metiendo mucho en Nelore y están necesitando mucho ganado. Hoy ellos, nuestra apuesta a llegar allá, una de esas es eso, porque hoy el inventario de ganado viene hacia abajo, porque tiene una cadena de precios, no existe, y es a base de ferias de ganado, y no es tanto solamente el tema de ganadero mono, sino también el tema agrícola. Tú te encuentras unos desajustes de precios del productor y en las grandes superficies impresionantes, 2 y 3 y 4 veces el costo. Entonces, es un tema que lo hay y es una necesidad para Ecuador. Yo creo que en Ecuador se va a hacer un trabajo interesante allá con ese tema y seguramente la idea de nosotros es viabilizar esos protocolos y que haya una fluidez comercial entre los dos países. Bueno, gracias, Eduardo. Gloria, ¿quieres hacer algún comentario? No, sí, fue que ahora no había
puesto el micrófono, pero entonces sí, quería comentar solamente sobre la pregunta respecto al packing, ¿cierto? Pues por un lado, lo que ya dijeron, ¿cierto? Es decir, la calidad de la carne, no es solamente que la carne fuera de baja calidad, sino que era un tipo de ganado que no era aceptado mundialmente. Es decir, por ejemplo, en Francia se consideraba que el ganado cebú era un animal de circo, ¿cierto? Pues no era, no se imaginaban que fuera para consumirlo. Por otro lado, y es una, pues no sé cómo se hizo este proyecto que fue tan costoso, que fue tan importante. Nunca del packing house se pudo exportar una libra de carne en canal, ¿cierto? Es decir, ellos exportaron, pero ganado en pie, pero carne congelada jamás llegó a salir de ahí. Y un factor que influyó muchísimo era el precio, es decir, producir la carne en Argentina costaba, es decir, la diferencia era abismal respecto a lo que costaba en Colombia, entonces obviamente era un negocio pues que estaba como destinado al fracaso, que es algo que yo me pregunto siempre, ¿cómo fue que ese negocio, es decir, no hubo previsión, no pensaron en cuáles eran los precios internacionales, no pensaron en qué era lo que la gente demandaba, no sé qué, no me explico por qué sucedió, pero en realidad fue un fracaso muy rotundo, ¿cierto? Eso era lo que quería comentar. Gracias, Gloria. Bueno, Eduardo, llegamos al fin de la sesión de hoy. No sin antes agradecerte tu generosidad con la presentación y con todos los comentarios. También a los participantes de hoy por su interés en estas tertulias y desde ahora invitarlos para la siguiente, el próximo mes, que también será un tema de gran interés. Esta presentación que ha hecho Eduardo también va a quedar grabada y a disposición en nuestra página web para quienes tengan interés en consultarla. Para todos una feliz tarde, una muy buena semana y muchas gracias por su interés en las tertulias de Atarraya. Mil gracias, Eduardo, nuevamente por la intervención. Muchas gracias, Jairo, y a todos, a cada uno de los que estuvieron. Yo creo que traté como de llevarles el mensaje lo que mejor pude, pero bueno, me excusan si no me pude explicar en algún tema. De todas formas, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, señor, a Muchas ti y gracias, por Eduardo. supuesto Muy cuenta bueno. también con la fundación para lo que necesiten en temas de estudios e investigaciones que les podamos ayudar con el mayor gusto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Lilo, Gracias, hasta luego. Bueno, Hasta luego muchas para gracias, todos. Eduardo. hasta luego. Hasta luego, Gracias, Jairo. Eduardo. Gracias, Gracias, Jairo, Hasta luego, todo el Eduardo. equipo de Atalaya. Gracias. Bueno, pues Gracias. chao, Pues, Chao. Rodo.